Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Me alegro de verles a todos. Yo veo que cuando se sientan todos de este lado, un poco más vacío, pero bueno, no importa, no importa. Mientras sea a la derecha y no a la izquierda. Gloria al Señor. Hermanos, a partir de hoy vamos a comenzar con la serie de Romanos. ¿Se acuerdan que llevamos más de un año predicando acerca del libro de Romanos? Y concluimos en el capítulo 10. Así que hoy vamos a empezar a partir del capítulo 11 de Romanos. Y yo calculo que vamos a ir intercalándolo con otros tipos de predicaciones de forma temática, que es cuando el Señor diga, bueno, ahora quiero que mi pueblo oiga esto en especial, en específico, pues vamos a hacer un paréntesis, vamos a predicar esto y luego vamos a seguir con Romanos, que calculo que estaremos unos 6 meses más con el tema de Romanos. Amén. Así que yo quiero que me acompañen a Romanos capítulo 11 y he titulado este mensaje El pueblo de Dios. Y se encuentra, lo que vamos a ver es desde el versículo 1 al versículo 6. Vamos a ver. Y antes de empezar, hermanos, vamos a ver 3 cosas en estos versículos. Vamos a ver 3 cosas esenciales que, aunque parezcan obvias, la mayoría de los hermanos de los creyentes no lo saben, lo interpretamos mal. Una de ellas, ¿qué es el preconocimiento de Dios? 2, ¿qué y quién es el remanente de Dios? Y 3, ¿qué es la gracia de Dios? Que parezca obvio todo. Si yo pregunto ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Favor inmerecido. ¿Eh? Pero vamos a ver ciertos detalles para que podamos comprender, en otras palabras, el beneficio y la bendición que significa ser parte de ese pueblo, ser hijos de Dios. Es un privilegio. Voy a leer el texto y lo vamos a desarrollar. Dice así el versículo 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aunque parezca esto, normalmente la Reina Valera suele emplear que está bien explicado, ¿vale? Pero suele usar un lenguaje un poco de un español antiguo. Entonces ahí no queda, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Así que, hermanos, miren, el versículo 1, lo que vamos a ver del versículo 1 a la primera mitad del versículo 2, ¿vale? Vamos a ver, entre otras cosas, qué es el preconocimiento de... Esto es vital, hermano, entender. ¿Sabes que cuando la primera vez que yo pude entender esto del preconocimiento de Dios, es como se suele decir en manera coloquial, me explotó la cabeza? Y de verdad que si a Dios lo veía grande, lo pude ver más grande todavía. Dios, el tamaño de Dios es el mismo, ¿vale? Pero la percepción no es la misma. Y cuando percibimos a Dios tal como es, a medida que más le conocemos y más conocemos de Él. Dice así, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y otra cosa, hermanos, este tema que vamos a abordar ahora es muy relevante para los tiempos que estamos viviendo. Ustedes saben que ahora en los medios de comunicación, incluso España está con el tema de Palestina y por aquí, por allí, y que es Israel, Israel no, el Estado sionista, que no, porque... Y otros que sí, porque es el pueblo de Dios y quien bendiga al pueblo de Dios, ¿no? Será bendecido, etc. Pero vamos a ver ciertos detalles. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vamos hasta aquí a analizar esto. Claro, cuando uno lee esto rápidamente, lo primero que te viene a la mente es
que claro, Dios no ha desechado a Israel, o sea, Israel es el pueblo de Dios, ¿no? Porque dice Pablo, ¿cómo va a desechar su pueblo si yo soy israelita, de la descendencia de Abraham? Entonces yo soy parte, ¿no? Como israelita y como descendiente de Abraham, yo soy parte del pueblo de Dios. Sin embargo, no está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir, hermanos, es sencillamente que el pueblo de Dios es un pueblo que Dios escoge de antemano, indistintamente de la nacionalidad. Decir que Israel ha sido desechado es decir que Dios escoge de todas las naciones del mundo menos de Israel. Porque aquí Pablo está hablando de Israel como nación, no como pueblo, como nación. Y hay unos conceptos que hay que definirlos bien. Porque si nosotros preguntamos, miren, no es lo mismo ser hebreo, israelita, que judío. ¿Vale? Los hebreos son de raza semítica, vienen de Sem, uno de los hijos de Noé. Abraham era semita, pero Abraham no era judío ni israelita, porque Israel son de la descendencia de Jacob, que cuando luchó con el ángel de Jehová, que era Jesús, ¿vale? Se le salió la cadera y ahí Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y la descendencia, como vimos en los capítulos anteriores, te será llamada descendencia de Isaac. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí lo que está Pablo diciendo es, vamos a aclarar una cosa. Israel no ha sido desechado por Dios. Porque una cosa va llevando a la otra. Cuando entendemos bien lo que es el preconocimiento, vamos a entender cómo eso nos va a llevar a ser el preconocimiento de Dios, lleva a escoger un remanente, tener un remanente de Dios en su pueblo. Y ese remanente solo puedes tenerlo Dios por gracia, es decir, un favor inmerecido. Pero vamos al tema. Así que, miren, la palabra preconocimiento, la palabra conocimiento tiene un montón de acepciones. Una de ellas es, por ejemplo, el término que se emplea es ginosco. Proginosco, pro es anticipado a, es conocer, es un conocimiento anticipado de algo. Luego tenemos gnosis, de ahí viene gnóstico, gnosticismo, que es conocimiento, pero en este caso ginosco tiene que ver con un conocimiento filial y va relacionado a un conocimiento interpersonal. Es decir, tiene que ver con lo que yo conozco de tal o cual persona. Y ese preconocimiento, ahora lo vamos a desarrollar mejor, vamos a ver cómo es ese conocimiento anticipado que Dios tiene, pero pregunto, si Dios es omnisciente, ciencia, recuerde que ciencia es gnosis, si es todo lo sabe, ¿cómo puede decir que Dios salva a los que sabe, a los que conoce, si todo lo conoce? Si Dios conoce todo y Dios salva a los que solo Él conoce, ¿de qué conocimiento está hablando? Esto es como la habitación y el estar y el habitar. Dios está en todas partes, pero no habita en todas partes. Dios habita en su templo y nosotros somos templo del Espíritu Santo, aunque Dios está en todas partes, porque es omnipresente. En este caso, hermano, la palabra va relacionado a esto. Pero miren un pasaje brillante, Juan 8:55. Me pica mucho la nariz, hermanos, perdonen que no sé qué me está pasando, pero igual puede ser alergia o no sé. ¿Sí? No, ora por mí, mi amor. Así digo. Bueno, sigamos, hermano. Miren, Juan 8:55 dice, pero vosotros, le dice Jesús a la gente, le dice, pero vosotros no le conocéis. Aquí la palabra que emplea es gnosis, que significa estar conociendo. Ustedes no le están conociendo, porque la gnosis es un aprender, es un conocimiento que requiere aprendizaje. Y aquí el ginosco, que es el preconocimiento, no está relacionado con eso. Lo vamos a ver. Y dice, mas yo le conozco. La palabra que emplea es oída. Es otra acepción del griego, oída, que significa conocimiento en plenitud, conocimiento perfecto. Ya no se puede conocer más nada, ni algo, ni nadie que esto, oída. Y Jesús le dice, ustedes no les están conociendo a Dios, pero yo le conozco perfectamente. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, le dice. Me encanta Jesús. Jesús lleva ahí. Dice, pero le conozco y guardo su palabra. Aquí viene una clave. No se puede guardar la palabra de Dios, no se puede obedecer a Dios si no se le conoce. Pero con respecto al preconocimiento, miren, hay un ejemplo que es magistral en este sentido. Porque
Hoy se predica un evangelio muy distorsionado, hermano, al punto de que en lugar de desarrollar o de crear en los corazones de la persona un amor hacia Dios, lo que crea es una adversión hacia Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Porque, hermano, se dice, por ejemplo, que tú cuando evangelizas, ustedes no sé si habrán alguna vez visto o habrán estado en un evangelismo donde te dice, levante la mano el que se quiera salvar, que haga un paso al frente, vamos a hacer la oración de fe al Señor. ¿A que sí? Yo, Señor, yo quiero ser salvo. Entonces, o paso al altar, si es una iglesia o lo que sea, entonces la persona es salva. ¿Por qué? Porque tomó la decisión, la palabra le llegó, tomó la decisión correcta de aceptar a Cristo en su vida, y eso, no hay cosas más herejes que eso, hermano. Porque nadie se salva a menos que Dios te diga. ¿Sabe lo que significa ginosco realmente? Es reconocimiento. Yo digo una cosa, hermano, ¿saben que los padres hay momentos en que tienen que reconocer a los hijos o no? ¿Y qué significa ser? Este señor es mi hijo, lo reconozco como mi hijo. Ya se puede venir el mundo abajo, pueden haber 1000 leyes distintas, pero si el padre reconoce que tal persona es su hijo, se acabó. Ya da igual que sea yo soy israelita, soy argentino, soy español, da igual. La pregunta es si Dios te ha reconocido, me ha reconocido como hijo suyo. Eso significa el preconocimiento de Dios. Así que, miren lo que dice Primera de Pedro 2:9, porque aquí vamos a ver también el tema de cómo te va llevando el preconocimiento a una elección. ¿Ustedes saben lo que significa la soberanía? Está la soberanía de un país y está la soberanía de Dios. ¿Sabes qué significa soberanía? Sobre todo. Y el que está sobre todo, ¿a quién le tiene que rendir cuenta? A nadie. Por eso hoy las naciones se rinden ante la agenda globalista porque ya no hay soberanía. Porque tú votas a un presidente que crees que va a velar por ti, pero ese presidente le rinde pleitesía a unos señores que controlan los hilos y que van en contra tuyo y que tú y yo no podemos hacer nada. Porque España, por ejemplo, ya no es una nación soberana. No sé si ustedes no se han percatado, pero ya no es una nación soberana. Así que da igual que votes a uno, a otro, da igual, no es soberana. Y por cierto, aquí tenemos un amigo italiano, lo mismo, aunque, bueno, Meloni y Milei son dos nombres, pero lo que sea. Pero bueno, por lo menos es como, mira, yo sé que muchos no van a hacer, ¿vale? Pero eso es como aquel que quiere frenar un tren y lo quiere parar, no van a poder, pero no importa. Estamos hablando acerca de la soberanía. Pero miren, en 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En la adquisición. ¿Sabes, hermanos? Que nosotros no es que individualmente seamos escogidos por Dios, nosotros pertenecemos a un linaje que no vemos. ¿Saben qué significa linaje, no? Una descendencia. ¿Y sabían que nosotros somos espiritualmente hablando israelitas? ¿Espiritualmente? ¿Sabían ustedes que hay, por ejemplo, hubo 3 personajes, entre otros, hay más, pero 3 personajes que no eran ni hebreos, ni israelitas y mucho menos judíos, pero que pertenecieron al linaje donde vino Jesús, donde pudo nacer Jesús. Uno de ellos, Ruth, por ejemplo. Así que, hermanos, miren, el tema aquí es que, miren lo que dice 2 de Timoteo 1, del 9 al 10. Yo les voy a decir una cosa. Escuchen, presten atención en esto. Porque esto es teología, ¿vale? Y esto es entrar al meollo. Claro, hay una gran parte de la iglesia, un sector que ha ido creciendo a lo largo de los siglos o a lo largo de las décadas. Tampoco tiene muchos. Nació exactamente en 1901, en 1906 se consolidó y en 1912 se expandió. Exactamente. Hoy es lo que nosotros llamamos el pentecostalismo, es un movimiento
No es una denominación ni una religión como algunos creen, es un movimiento que tiene sus propias doctrinas. Y que una de las doctrinas que ellos tienen es el arminianismo, que el arminianismo cree que la salvación es un sinergismo entre Dios y la persona. Es decir, Dios hace su parte y yo hago la mía. Jesús murió en la cruz, se expuso en la cruz, entonces vengo yo caminando por la vida, veo la cruz, wow, me gustó, sí, te acepto, Señor, porque tú eres mi Señor y Salvador. Cuando dice que no hay quien entienda, no hay quien busque, todos nos desviamos y a una nos hicimos inútiles. Por lo tanto, no hay quien entienda la cruz y diga, yo lo acepto en mi vida. La salvación es monorgista, es decir, se produce por el esfuerzo y la acción soberana de Dios. Por eso, en el Salmo 3, la salvación es de Jehová. Si no, diría la salvación es de Jehová y de los hombres. Así que la cuestión es, miren lo que dice 2 de Timoteo 1, del 9 a 10. Porque aquí hay un punto que hay que aclarar. ¿Quién nos salvó y llamó? Perdón, en ese orden. Uno dice, Dios te llama y te salva. No, Dios te salva y te llama. Todos los llamados de Dios ya han sido salvados, ¿saben por qué? Porque pertenecen a un linaje en la cual Dios de antemano conoció. Dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, que eso es lo que vamos a explicar en el versículo de la gracia. No es por gracia, no es por obra, porque si es por obra ya no es gracia. Esa frase viene a explicar esto. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se dan cuenta que habla de un espacio de tiempo? Pero aquí nosotros tenemos que explicar una cosa, hermano, que es lo que se llama filosofía bíblica. Si nosotros decimos que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, o sea, un preconocimiento, entonces automáticamente estamos diciendo que nosotros somos preexistentes igual que Jesús. ¿Me están siguiendo? Porque había una existencia mía antes, si no, Dios no puede amar nada que no exista. Pero no está diciendo eso. Por eso, repetidamente, el Nuevo Testamento expresa o utiliza la expresión en Cristo. Salvos en Cristo. Somos justificados en Cristo. Somos adoptados en Cristo. En Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor y representante legal de los siglos en la eternidad de Dios. Porque Dios no habita en un espacio temporal. Dios es un presente continuo. Para Dios no hay un antes y un después, hay un presente continuo. Esto es un misterio, ¿vale? Pero en ese presente continuo, todo el amor, toda la salvación es depositada en su Hijo Jesús. Cuando, en los tiempos pasados dice, pero ahora ha sido manifestada la aparición y cuando aparece, ahí empieza a tomar a todas aquellas personas que han sido escogidas por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser salvas. Hermano, en el corazón de Dios había, esto lo comentaba la otra vez, la doctrina del lapsarianismo. El lapsarianismo es el plan de redención. ¿Cuándo Dios creó el plan de redención? ¿Antes de la caída, en la caída o después de la caída? Como que el hombre cae en el Edén y Dios dice, uy, los voy a redimir. Tengo que buscar un plan de redención. Entonces, ahí es cuando prepara a su hijo para enviarlo. Pues saben que no está diciendo que desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya ha sido inmolado. Entonces es prelapsarianismo. La salvación es prelapsaria. Quiere decir que es antes de la caída. Y uno se dice, porque Dios es un presente continuo. Bueno, la cuestión, hermanos, fíjense, les voy a citar y me van a perdonar, voy a ir un poquito rápido aquí en citar los textos para no detenernos y demás, pero les voy a citar unos textos que son brillantes, que es lo que habla acerca de ese
conocimiento filial anticipado que Dios tiene de ti y de mí. O sea, cuando tú o yo le dijimos, Señor, Señor, te amo, o te sigo, o te creo, y Dios dice, yo ya lo sé. A Dios no le sorprende nada de eso. Porque somos creación, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nuestra creación espiritual es en Cristo Jesús, que desde antes de la fundación del mundo ha sido inmolado por amor a ti y a mí. Aquí deberíamos decir, amén, gloria al Señor, aleluya, ¿cómo no? Dice, Gálatas 4, del 8 al 9, lo voy a ir leyendo rápido. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo, aquí emplea la palabra oída, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo, gnosis, a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ginosco, ¿cómo es que os volvéis a nuevos débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Se dan cuenta que aquí la cuestión no es conocer a Dios? Es que Dios te conozca a ti. ¿Sabían? Miren, y esto es un ejemplo que una vez un predicador lo puso y a mí me encantó. A mí, hermanos, ¿tú o yo podemos decir que conocemos al rey de España? Pero nadie lo ha visto por la televisión. ¿A qué lo hemos visto por la televisión? Hay alguna especie de conocimiento, ¿no? Porque si a ti un extranjero viene y te dice, ¿tú conoces? Ah, sí, lo conozco, por haberlo visto en la televisión más de una vez. Incluso sé su rostro y sé cómo es, ¿no? Vale. Entonces, tú le preguntas a la gente, ¿conoces a Dios? ¿Y qué te va a decir la mayoría de gente? Hombre, claro. Porque conozco de Dios. ¿Y cómo me garantizas tú que conoces a Dios? Y lo primero que te van a decir, hombre, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es poderoso, soberano. No, eso es conocer de Dios. La pregunta es si conoces a Dios. Es un ginosco, es un conocimiento filial, no un conocimiento intelectual. Y la cuestión es que tú, este ejemplo, imagínense que yo voy a Madrid y de repente estoy en un recinto y me lo encuentro al rey. ¿He tenido un encuentro personal con el rey? ¿Sí o no? Sí. Yo me lo encuentro y de repente tengo la oportunidad de saludarlo. Y él por gracia me saluda. Hombre, ¿qué tal? No tiene por qué, pero lo hace. ¿Qué tal está? Muy bien, yo sé que usted es el rey. Ya no solo lo conozco de oídas, sino que ahora lo estoy viendo y tengo relación y un encuentro personal con él. ¿A que sí? Entonces, y me voy. Y le digo a mis amigos, he estado con el rey, conozco al rey. Y aquí viene la pregunta del millón. Entonces puedes ir tú al Palacio Real, cuando quieras, a entrar porque le conoces. ¿Qué pasa si yo voy al Palacio Real y toco el timbre? No sé si habrá timbre o no, pero toco. Y digo, y me atiende el mayordomo y me dice, ¿quién es usted? Entonces le digo yo conozco al rey, he hablado con él. Sí, pero usted tiene una cita previa. No, pues váyase. Porque si él no le conoce a usted y por conocerle a usted no le deja entrar al palacio, usted no puede entrar. ¿Qué le dijo? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Y los de aquí hacedores de maldad que nunca. La cuestión no es que tú o yo conozcamos a Dios, la cuestión es que si Dios me conoce a mí. Y ese conocimiento, claro, Dios es todo conocimiento, conoce todo, pero no está hablando de ese conocimiento, está hablando de ginos, un conocimiento filial. Y esto es tremendo, hermano, porque yo en una hora te tengo que decir lo que hay es una disertación teológica de horas, días, meses, años y que se han venido debatiendo en los siglos de los siglos hasta que el Señor vuelva. En una horita, te imagínense. Miren lo que dice 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hermano, yo le amo a Dios, ¿por qué? Ustedes lo saben.
Porque Él me amó primero. Yo no puedo hacer nada para Dios a menos que Dios lo haga por mí primero. Por eso las iglesias están llenas de gente que conocen a Dios, pero que Dios no les conoce a ellos. Por eso se levantan pastores fraudulentos que enseñan herejías destructoras, con estratagemas que engañan, con astucia, y las personas dicen amén, porque en el fondo no son conocidos por Dios. Hermanos, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Qué dice Romanos 5? Me parece que es 5:10, me parece que es. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si alguno ama a Dios, ¿se acuerdan la predicación? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿A que sí? Perdón, hermano, hay que amarlo así, ¿sabías? ¿Sabías que no es decir, bueno, a ver, el listón está alto. Solo Jesús amó así. Yo puedo ir por aquí porque usted sabe, mira, yo soy humano, tengo pecado, tengo debilidades. No, hermano. Si alguno ama a Dios es porque ha sido amado por Él. Y si alguno no ama a Dios de esa forma es porque Dios no le conoce. Y dirá, Señor, en la puerta, yo te conocí, yo te amé. Pero si yo no te conozco a ti, ¿quién eres tú? Venga, ala, como los maños, ala. No creo que diga así el Señor, pero bueno. ¿Vale? ¿Qué dice en Mateo 25 acerca, ¿se acuerdan las 10 vírgenes? Las 5 prudentes, las 5 insensatas. Perdón, pregunto, ¿las insensatas eran vírgenes? Pregunto, ¿hay iglesias insensatas? ¿O cristianos insensatos? ¿Y ustedes creen que los cristianos insensatos van a ir al cielo? ¿Qué dice? Después vinieron también las otras vírgenes. O sea, primero vinieron las prudentes y luego las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo, que no os conozco. Hermano, no les reconozco como hijos, es que no te reconozco, no sé quién eres. Y Dios no dirá, a ver, no, perdona, pero es que no te reconozco. Yo no puedo dejar entrar a mi reino. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos es la salvación, es el habitar con Dios. Si no hay una habitación del Espíritu Santo en tu vida o en la mía, no, entonces no somos parte del reino de Dios y no vamos a entrar al reino de Dios. Así que, y sigue diciendo, Génesis, este es un ejemplo que también utiliza la misma palabra, ginosco, en la Septuaginta. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Conoció íntimamente, filialmente. Por eso, hermano, el adulterio es un pecado terrible. Y el que peca en adulterio peca contra su propio cuerpo, dice 1 Corintios 6. Porque cuando tú te enlazas con una persona, más te vale que esa persona sea la indicada. Porque esa persona tú vas a crear alianzas espirituales que pueden ser destructivas o de bendición. Y él, fíjate, lo más sencillo, conoció y dio a luz. Claro, porque fue la mujer, en este caso Adán, que Dios le designó para él. Pero ¿sabían ustedes que muy posiblemente que si en el caso no fuera Eva, posiblemente no emplearía la palabra conocer? Emplearía otra palabra para el acto sexual. Por eso es tremendamente peligroso en este sentido. Así que, hermano, Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios, hermano, aquí vemos, y hay otros textos más, que nos hace ver, hermano, que aquí lo que vemos es la soberanía de Dios. Por eso, hermanos, las fuerzas propias, las fuerzas humanas propias, junto con la sabiduría humana, son como trapo de inmundicia para Dios. Dice, si yo no te reconozco como hijo a ti, ¿cómo es que tú te esfuerzas por venga y hacer la religiosidad, el legalismo, el dogmatismo, el de por aquí, por allí? Pero Señor, yo estudié la Biblia,
Pero Señor, yo iba a la iglesia. Pero Señor, yo hacía muchas cosas. Y el Señor dijo, pero es que no te reconozco como hijo, ¿vale? ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? Y eso tiene que ver también con los pactos. ¿Sabían ustedes? Ustedes quiero que me asientan con la cabeza si es así. Y si no, no hace falta que hagan así, ¿vale? Pero sí, que hagan así. ¿Han oído alguna vez predicaciones de este tipo que dicen, pacta con Dios? Ahora mismo vamos a pactar con Dios. Y todo tiene que ver con esto, ¿vale? No vamos a pactar para que Dios prospere espiritualmente ni haga crecer la obra. No. Es por esto que hay que pactar. ¿Sabían que una de las más grandes herejías es enseñar que un pueblo tenga que pactar con Dios? El hombre solo puede hacer votos. Señor, en mi humilde condición, yo me comprometo a esto. Por amor. Pero el único que tiene capacidad, porque es obvio, de pactar es Dios. Y esto, el ejemplo, tú imagínate que ahora estás buscando trabajo y vas a una fábrica. Y le dices al jefe, gerente, no el encargado, no el gerente. Yo voy a pactar contigo. Si tú me pones a trabajar, yo te voy a trabajar y tú me pagas un salario a todos los meses. ¿Qué nos va a decir el hombre? Dice, ¿y tú quién eres? Venga, ala. Cuando le decimos a Dios, Señor, yo pacto contigo, ahora me comprometo a pactar contigo, Dios, es una ofensa a Dios. Porque el único que puede pactar son dos seres de la misma condición o el que está en un rango superior. Porque es el que tiene la capacidad y la cualidad de pactar, hermano. Dios le dice, yo voy a bendecir a mi pueblo, pero es un pueblo del pacto. Dios no hace nada a menos que haya un pacto previo. Pregunto, ¿tú y yo somos parte de un pacto? Porque si lo somos, entonces ese pacto es inamovible. No hay nadie que lo pueda derrocar. Porque eso es como el sello del Espíritu Santo. Que fuimos sellados hasta el día de la redención. ¿Quién es el que sella? Dios. ¿Quién es el que quita el sello cuando la carta llega al destino? Dios. Es como que Dios te manda al futuro y ¿quién te encuentra en el futuro? Dios. Y en el transcurso no hay nadie que pueda tocar esa carta. Esa carta es sagrada. Solo Dios la puede tocar. Lo mismo ocurre con el preconocimiento. El Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar unas de ellas. Wow. ¿Saben qué me está queriendo? ¿Saben? Miren, vamos a concluir este primer punto. ¿Saben lo que yo llego a la conclusión de este primer punto, hermano? Ahora entiendo mejor el pasaje filipense. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vuelta, en Cristo Jesús. Somos más. ¿No podría haber dicho somos vencedores? Habría quedado bien también, ¿o no? En Cristo somos vencedores. No, más. Porque ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué me lleva a mí a glorificar a Dios, hermano? Ustedes se han dado cuenta, miren, yo he observado cuando en algún momento se le hace un regalo a alguien. Y ustedes han visto, seguro que también lo han visto. Y a veces, ¿qué pasa? Un esfuerzo de la persona para buscar lo que le gusta y ha removido hasta un mes buscando el regalo. Cuando se lo da, gracias, se va. Sin embargo, personas agradecidas, que gracias, qué hermoso. Y no lo fingen, porque a veces es fingido. Que uno te regala, ¡ay, qué lindo! ¿No? ¡Qué lindo regalo! ¿No? Pero no lo finges. Tú dices, wow, porque ves el esfuerzo de la persona y demás. Pues hermano, lo mismo sucede con la salvación. Es ese regalo. Y es lo que a mí me aporta y es lo que a mí me lleva a decir, yo puedo, que por el regalo de la salvación decir, Señor, gracias, y ya está. Y sigo viviendo mi vida, o ser acciones de gracia. Entras por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza.
Alabad al Señor, bendecid su nombre, porque para siempre es su misericordia y por todas las generaciones. Ya mi vida tiene que cambiar, sí o sí. Pero cuando me viene, bueno, gracias Señor. ¿Qué está pasando, hermano? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿No será que creo como que Dios no me ha perdonado mucho? Pasamos al segundo punto, ¿qué es el remanente? ¿Qué y quién es el remanente de Dios? La segunda parte del versículo 2 hasta el 4. Lo voy a leer. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor de Israel, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y solo yo he quedado y encima procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. ¿Sabe que a la expresión, en esta expresión uno puede decir, bueno, a ver, el Señor miró a Israel, matan los profetas, se le niegan y demás, entonces dice, bueno, a ver, voy a buscar, ¿no? Voy a buscar a alguien que realmente me crea en mí, en ese sinergismo que tenemos en nuestra mente humana, como que nosotros le hacemos un favor a Dios en algo, como que Dios no es lo suficientemente poderoso y soberano para Él hacer lo que Él quiera con lo suyo. Dice que fue escrita todas las cosas en su libro y de nada falta. Las cosas son hechas por Él, para Él y por medio de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando dice, me he reservado, la palabra que utiliza es cataleipo, que la palabra cataleipo significa dejar atrás. Nosotros, ¿sabes qué? En nuestro lenguaje sabemos usar un as en la manga. Ese es el lenguaje, un as en la manga. Yo me he reservado un as en la manga. Y yo digo, tira las cartas. Ya verás, aquí tengo una carta que cuando le saque, te vas a enterar. ¿Saben una cosa, hermano? Desde la misma creación, desde la misma caída, Dios se ha reservado un pueblo, un remanente fiel. Y yo pregunto, Abel, ¿saben que Abel cuando le ofrendió a Dios, le ofrendió conforme al corazón de Dios? Pregunto, ¿Abel era judío? No, ni de lejos. Si los judíos son 1000 años antes de Cristo, aquí estamos hablando, imagínate, estamos hablando 4000 años antes de Cristo. Pregunto, ¿era israelita? No. Pregunto, ¿era hebreo? No. ¿Y cómo que era escogido de Dios? Porque ya Dios lo conocía. Otra cosa que nosotros tenemos que ver, hermanos, es que ese reservado tiene que ver, hermanos, con el escogimiento, la elección de Dios. Eclectos. Que Dios te escoge sin ningún conocimiento previo. Es decir, nada que sea fuera de Dios. Y aquí viene el punto, hermano, y aquí es para darle la gloria a Dios. Cuando las parejas, los matrimonios tienen hijos naturales, la mayoría de las veces vienen sin más, ¿a que sí? Por más que las parejas digan, vamos a tener hijos, los hijos vienen cuando Dios quiere, ¿vale? Porque yo he visto parejas que están sanos, que están bien, que uno puede, después de 2 años, 3 años, ¡pum!, el hijo. O no, nos vamos a reservar 3 añitos, ¡pumba!, el hijo, y encima mellizo. Toma, para que aprendan. Y así obra Dios. Pero ¿saben que para adoptar un hijo hay que pensárselo bien? Y ¿saben que Dios cuando te escogió a ti y a mí se lo pensó bien? Que si se lo pensó bien, que Él ya te conocía. Porque ni siquiera se lo tuvo que replantear, porque ya te habías reconocido como hijo en Cristo desde delante de la fundación del mundo. Y cuando tú y yo aparecimos, después de tropecientos mil años, listo, aparecimos, que pensaba que el mundo gira alrededor nuestro, el Señor dice, te escoge y te llama. Tú, ven. Y ese llamamiento no es el llamamiento por medio del evangelismo, que viene una persona y te predica el evangelio, entonces ese es un llamamiento externo. Hay un llamamiento interno que no se sabe cómo, hay en tu interior un deseo de por eso la confusión, no, yo busco a Dios, hasta que lo encontré. No. Quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido es Jesús, no el hombre. Y Dios te halló en el camino, que es un poco el ejemplo que yo ponía el domingo pasado. Así que, hermanos,
Aquí voy a tocar un tema interesantísimo que tiene que ver con la vid. ¿Sabían ustedes, hermanos, que entre otras cosas no se puede ir al cielo si uno no está injertado en la vid? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Vamos a leer. Mateo, capítulo 21. Un poquito largo, pero lo voy a leer rápido y nos vamos a tener algunas cuestiones. 21 del 33 al 44. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Lo voy a ir explicando. Esa viña es Israel. Dice, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a sus labradores y se fue lejos. Dios, con los de Israel, los judíos, Dios le dice, les voy a arrendar mis cosas sagradas a los judíos, a los de la nación de Israel. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores, estos son los profetas. Dice, para que recibieran su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Se acuerdan cuando en el pasaje de Romanos 11 que estamos leyendo, cuando dice, pero Señor, a tus profetas dieron muerte? ¿No? Y dice, envió nuestro otro siervo más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Verso 37. Finalmente, Gálatas 4, Cristo, nacido de mujer, en el tiempo de Dios, nació Jesús para redimir a Israel. Dice, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, los mismos judíos tropezaron en la piedra de tropiezo que ese Mesías que están esperando se convirtió en piedra de tropiezo. Pero miren lo que dice el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. ¿Qué está diciendo? Que ya los israelitas y los judíos, para Dios, deja de ser pueblo a menos que sean partes de esa viña. Porque si esos arrendadores hubieran dicho, sí, toma lo que te pertenece, entonces esos son mis hijos. Pero como mataron a los profetas y mataron a su hijo, entonces ya no son parte del redil de Dios, por más que se llamen judíos o israelitas. Y lo mismo que dijo Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador, todo pan por el camino lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si queremos saber si Israel era la viña, miren lo que dice Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Dice, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Aquí hay un detalle. Ustedes se han dado cuenta que cuando Jesús vino y empieza su ministerio, dice la palabra que Él no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino a Israel, Él vino a la casa de Israel y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Saben qué? ¿Saben lo que hizo Jesús? Dentro de los israelitas, Él vino a buscar lo que era suyo. Y dentro de los israelitas fue sacando a su propio pueblo. Los escogió, los llamó, el Ordus Salutis, Romanos 8, a los que antes conoció, a esto los predestinó. Y a los que predestinó, a esto llamó. Y a los que llamó, a estos justificó delante de Dios. Y una vez justificados delante de Dios, a estos los glorificó, que es el día de la salvación eterna. En ese orden de salvación, ahí está, desde el preconocimiento hasta la segunda venida de Cristo, donde nosotros ya estaremos con Él para siempre. Hermano, si eso no es motivo de un servicio a Dios, de una adoración
de todo corazón a Dios, ya no queda más nada, ya no queda más. Porque eso es lo que nos debería a nosotros llevar a arrodillarnos, a arrepentirnos, a adorar a Dios de todo corazón. Es así. La vid representa el pueblo de Dios, Cristo es el verdadero pueblo de Dios y todos los que estén en él serán injertados en la vid verdadera de Dios. De ahí que Jesús viniera primero a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Amén, hermanos. Miren, de eso ocurre también que aquí yo me quiero detener un poquito, un paréntesis. Porque la pregunta del millón, ¿el Israel actual es pueblo de Dios o no? No es pueblo de Dios. Algunos se quedan a ver lo que hay. Igual hay una trampa ahí en esa pregunta. No, hermano. No es pueblo de Dios. Lo que pasa es que hay un remanente dentro de ese pueblo de Dios. ¿Vale? Pero sí, ese Estado de Israel, Estado sionista, Estado pagano, totalmente diabólico, sí Dios permite que exista. Y sí Dios, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir el reloj profético de los últimos tiempos. De la vid aprender la parábola, cuando ya esté lista y madura su rama, sabed que el tiempo ya está cerca. Ya está Israel. Pero pastor, es que Israel es pagano. Son masones y son gente ya de... ¿Y qué te crees que eran los israelitas con los que Jesús se encontró cuando él vino? Que Jesús mismo les llamaba sepulcro blanqueado, generación de víbora. ¿Te crees que son distintos? Dos, ninguno. Es que, pero pastor, ¿cómo es el Israel bíblico si hoy ya no los judíos y los israelitas? Porque una cosa son los judíos y otra cosa son los israelitas. Los judíos son de la tribu de Judá y los israelitas son los que descienden de Jacob, la nación entera. Pregunto, si hoy esa nación de Israel ya no tiene nada que ver genéticamente, porque ya no tiene nada que ver genéticamente con los israelitas judíos, pero ya de Salomón, desde antes del 928 a.C., de cuando se dividen los reinos. Desde 1000 años antes de Cristo, solo hasta el 1000 antes de Cristo se podía decir este es judío y estos son israelitas. A partir de la división del reino, ya en la guerra de los macabeos, en el 400 antes de Cristo, ya no se podía definir quién era judío y quién era israelita, ya no. 400 años antes de Cristo, imagínate ahora. Pero no es distinto, porque esos samaritanos eran parte de las 10 tribus de Israel. Los samaritanos eran 10 tribus, los samaritanos eran israelitas. ¿Y qué decían los judíos de los israelitas? Que son unos traidores, que son paganos, que no queremos saber nada. Pero hoy se puede decir lo mismo de los judíos, que también se han mezclado. ¿Sabían ustedes que, hablando de genética, el judío actual, el judío ashkenazí, es una mezcla de razas caucásicas que nada tienen que ver con los sabra, que es, por llamar de raza, la raza hebrea, el judío autóctono de Israel? Nada tiene que ver. Son caucásicos la inmensa mayoría. El 80% de los judíos son ashkenazí, no son sabra, judío autóctono. Por lo tanto, posiblemente esos sabra, muchos de ellos, sean el remanente de Israel. Pero fíjense lo que dice, ¿se acuerdan los 144.000 de Apocalipsis? Y aquí vamos a hacer una anotación. Apocalipsis 7, del 4, versículo 4 y versículo 9. No del 4 al 9, sino 4 y 9. Y oí el número de los sellados. ¿Quiénes eran los sellados? El remanente. Dice 144. Dice, oí. Hermano, gloria al Señor, no pasa nada. Dice, y oí el número de los sellados. ¿Qué dice? Oí, oyó. Quedémonos con esto. Oyó el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero ¿qué dice el versículo 9? Que habla en el contexto también de lo que está. Después de esto miré, ahora ya no es oír, ahora vio, miré, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. Pregunto, ¿o eran 144.000 o no se podían contar? Él oyó el número, la numerología hebrea, 144, 12.000 de cada tribu, que tiene un significado numérico, nada más. Pero en la realidad dice que era un gran número que no se podía contar. ¿De qué dice? De todas las naciones,
tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. ¿Sabían que hoy hay judíos argentinos, judíos rusos, judíos chinos, judíos de todas partes? ¿Qué me lleva a mí a pensar en esto? Hermano, que somos un pueblo privilegiado. La iglesia es el pueblo escogido de Dios para hacer luz y sal en la tierra, para brillar, hermano, y para ser diferente. Como decía en la predicación anterior, muchos de esas teologías modernas, después de que venga Cristo tendremos 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. Y ahí le vamos a demostrar al mundo lo que significa el poder de Dios, de Cristo en mi vida. Y Dios te va a decir, ¿por qué no se lo muestras ahora? Si ya está Cristo reinando en tu corazón. ¿Por qué vas a esperar a saber cuándo el Señor viene y que venga otros 1000? ¿Ustedes saben lo que estar 1000 años literalmente solo para demostrarle a la gente que Cristo tiene poder? Cuando Cristo en la cruz vino, Él desplegó los poderes del siglo venidero, en la cual nosotros somos, si estamos injertados en la vid y somos en Cristo, esos poderes, porque mayores obras haréis que yo, dijo Jesús, porque voy al Padre. ¿Por qué voy al Padre? Porque de la diestra del Padre Él envió el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso último de la tierra somos nosotros. Pero sin embargo a veces no vivimos con ese poder. Vamos adelante. Gloria al Señor. Entonces concluimos, hermano, ¿qué es y quién es el remanente de Israel? El remanente de Israel son todos los que son preconocidos por Dios, en la cual Dios llama, los justifica para salvación de todas las naciones, pueblos y lenguas del mundo. Amén. Ese es el remanente y es el pueblo de Dios. Versículos 5 y 6. ¿Qué es la gracia de Dios? Dice versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de manera que la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Miren, ¿qué es la gracia, hermano? Son los diferentes favores que Dios dispensa a la humanidad, en particular y en general, de manera gratuita. Y aquí vamos a hablar de 3 tipos de gracias distintas que muestra, no demuestra, sino muestra la Biblia. ¿Vale? Para explicar, eso ya lo vamos a ver. Mira, el versículo 6 me encanta en la Nueva Traducción Viviente y dice, como es mediante, y dice así está en lo más fidedigno, o mejor dicho, los dos están bien traducidos, pero de una jerga un poco más que lo podemos entender, está en la Nueva Traducción Viviente que dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. ¿Lo habéis entendido mejor? Ya no es por gracia, sino por obra. Bueno, lo que quiere decir, hermano, que si la gracia, Dios quiere ver un 0,0001% de acción u obra mía, la gracia deja de ser efectiva. Ya no es gratuita. La gracia común o incipiente es la acción del Padre que, en su decreto eterno, quiso sin ninguna motivación fuera de él que el mundo siguiera existiendo más o menos en un orden establecido. Eso se llama gracia común en teología y que lo ves en la Biblia. Es de ahí que el ser humano perdido refleje ciertas características o conductas morales que vienen de Dios. Porque es una gracia común o incipiente, que es la gracia que cuando Dios le tuvo que haber hecho a Adán y Eva, no lo hizo. Porque eran parte del redil, eran conocidos por Dios. Jesús que le dijo, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Cómo que tuvo miedo si andaba con Dios? ¿Saben que Jesús preguntó, ¿Dios era omnisciente? ¿Lo sabía todo? ¿Omnipresente? En todas partes. ¿Cómo que le pregunta dónde está? Esa pregunta tiene que ver, cuando uno lo ve en hebreo, no es el dónde está físicamente. Incluso lo estaría viendo. ¿Dónde está el Adán con el cual yo caminaba en el Edén? Ya no está, aunque físicamente esté ahí. Y yo pregunto hoy en día, ¿cuántas veces, o si Dios pregunta hoy de alguno de vosotros o de mí, Julio, ¿dónde estás? Aunque estés en la iglesia y aunque hagas cosas para mí, ¿dónde estás, Julio?
ese Julio que yo redimí. Versículo, Génesis 9, del 9 al 11. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente. Fíjese el pacto que Dios hace. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Eso es la gracia de Dios, pero es una gracia que no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la gracia común de Dios, de que Dios es amor. La gracia anticipada. La gracia anticipada está expresada pura y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Porque si bien es cierto que Cristo vino a redimir y a buscar lo que se había perdido, Cristo es la figura más emblemática y grande que la humanidad tiene del amor de Dios. No vas a encontrar el hombre perdido y el hombre endurecido, no va a encontrar una figura que exprese el mayor amor de Dios que no sea a través de Jesucristo. ¿Vale? Dice, esta gracia se encuentra en Él, en Jesús. Dios de antemano y por su beneplácito determina venir al mundo que Él mismo quiso que siguiera existiendo para salvar a sus escogidos. La figura de Jesucristo representa el amor de Dios para redimir al mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Porque no era parte de los preconocidos de Dios, del remanente de Dios. Así que, y la gracia efectiva. Esta gracia tiene que ver con la salvación. Porque ¿saben una cosa, hermano? Cristo vino, mostró y demostró a la humanidad los poderes del siglo venidero. Resucitó muertos, sanaba enfermos, andaba con los necesitados, todo. Pero ¿saben lo que Jesús dijo en Juan 16? Es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu no vendrá. Mas cuando venga, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la culminación de la obra salvífica no podía concluir en la resurrección, tenía que concluir en Pentecostés. Porque Jesús vino a acercar el reino de Dios, pero el Espíritu vino a establecer el reino de Dios en los corazones para ser salvos. Y miren lo que dice Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Se dan cuenta, hermano? Que realmente qué fundamento, qué poder, qué gozo debe producir en nuestra vida estos datos. Gozo si estamos en el redil. Pero qué tristeza cuando uno oye estas cosas y dice, oye, ¿yo estaré o no estaré? Bueno, recuerden la aplicación del domingo anterior, que nos dábamos datos, ¿se acuerdan? Es hallar, vender, esconder, comprar y vender. Si no hay estas cosas, no somos parte del redil. Ahora, pues bueno. Así que, hermanos, el preconocimiento es la principal base para la que una persona se salve, sea quien sea. Y eso solo viene de Dios. 2, el verdadero remanente, Dios siempre lo tuvo por medio del preconocimiento, es decir, Dios se reservó, ¿se acuerdan? Él lo tiene atrás y dice, ustedes hagan lo que quieran, yo aquí tengo un pueblo que por mi gracia no han doblado sus rodillas los Baales. Y ahora esto me lleva a mí a preguntar, hermano, ¿cuántos evangélicos hay que se jactan de creer que van al cielo? Pregunto. ¿Y cuántos que ni siquiera de momento no van a una iglesia porque todavía Dios no los llamó, van al cielo? Cuidado con eso. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué procurarán entrar? Porque no son parte de los escogidos. Así que, hermanos, y la gracia de Dios es el favor que Dios le hace a toda la humanidad, sin excepción de raza, idioma o nación, a menos que sea una gracia salvífica, que eso se los da solamente y exclusivamente a los que Dios llama por su preconocimiento y esa elección previa que Dios hace. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, la verdad que esta palabra, Señor, este mensaje nos debe dinamitar, nos debe, Señor, crear en nuestro interior un dinamismo hacia tus cosas, Señor, que no tiene precio, Padre.
Yo quiero darte gracias en esta mañana porque, Dios mío, tú me conociste desde mucho antes. Posiblemente mis ojos vieron tu rostro, mi embrión, Señor, y que tú me escogiste, me conociste desde el vientre de mi madre, Señor, y me conociste de mucho antes, Señor, y que cuando, Señor, vine a este mundo, tú me llamaste porque era parte de un linaje escogido por ti, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra no sirva solamente como información a nuestra vida, sino que nos forme, que sea de formación a nuestro espíritu, Dios mío, para que te conozcamos más, Señor, y para que aún nos podamos enraizar más en tu palabra y en tu verdad, Señor. Yo te doy gracias por todo, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.